Pero bueno, vamos a entrar en materia y empezamos con el primer tema del día, que es de salud y salud femenina. Señora, después de un procedimiento quirúrgico como una cesárea, por ejemplo, después de una histerectomía o incluso después de una apendicitis, uno dice, se acabó la operación y listo, me voy para la casa tranquilita. Pero ¿sabe usted que después de operaciones de este tipo puede aparecer algo más que se llaman adherencias, consecuencia de estas cirugías? Pero ¿qué son las adherencias y qué pueden hacer en nuestro cuerpo? Esa respuesta la tiene el doctor Ariel Pérez. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, doctor. Gracias por la invitación. Que es ginecólogo y que nos va a explicar qué son estas famosas adherencias, doctor. Muy bien, las adherencias son bandas fibrosas de tejido cicatrizal, es una cicatriz, ¿verdad? En el área donde se cortó o donde se manipuló la víscera, el intestino o el órgano pélvico durante la cirugía. Entonces se ven como si fuesen unas bandas, unas velas, ¿verdad? Una tela que une dos órganos pélvicos. Puede ser el intestino con la pared pélvica, puede ser el intestino con el útero, que es muy común en las miomectomías, cuando uno quita los fibromas uterinos. El intestino con un ovario o con las trompas o inclusive con el epiplón, que es un delantal de grasa que recubre todos los órganos pélvicos. Entonces, estas adherencias al intestino tener algo que se llama peristalsis, que es la movilidad normal del intestino, puede producir dolor. Si de repente se mueve y toca o moviliza un poco la trompa o un ovario, la paciente puede tener dolor de ese lado. Doctor, ¿qué le parece? Vamos a aproximarnos a la pantalla para obtener más claridad de qué son las adherencias. Claro, aquí se ve básicamente ¿Es esto, doctor? Exactamente, son estas bandas fibrosas, es tejido de cicatriz en donde se manipuló el intestino. Y estas bandas pueden unir el intestino entre sí, como está aquí, que son las asas intestinales entre sí, o pueden unirse con órganos pélvicos y producir problemas de fertilidad, dolor pélvico y demás. Doctor, pero ¿qué es lo que origina o cómo nacen las adherencias? ¿Por qué se forman? Las adherencias se forman durante la cirugía por la manipulación del cirujano. Es muy común en las cirugías abiertas, las cirugías de laparotomía. No es tan común en la cirugía de laparoscopía, que es la inserción del lente por el ombligo. En las cirugías abiertas es más común la formación de adherencia porque hay más contacto directo de la mano del cirujano y del bisturí, incluso del electrocauterio, con los órganos pélvicos y con los órganos intraabdominales. Entonces, donde el cirujano toca el intestino puede hacerse una microlesión. Se da luego una inflamación, después se da un exudado, que sale una especie de líquido, y por último se produce fibrina, que es la que producen las bandas, estas que se unen. Exactamente. Entonces, no solamente puede producir con el intestino, puede producirse también con los órganos pélvicos, que incluso es lo más común, ¿verdad? Eso se puede, no solamente el que el cirujano lo toque, sino que también el que el órgano esté expuesto y se seque. Al desecar el órgano expuesto en la cirugía, se produce una lesión mínima y crea también toda la secuencia de inflamación, exudado, fibrina y la banda fibrosa, correcto. Ahora, doctor, ¿qué manifestación tendría una paciente que sufrió un tipo de operación de esta índole de que tiene adherencias? ¿Hay algún aviso? Sí, claro. Las pacientes usualmente tienen muchos síntomas. Los síntomas son típicos gastrointestinales en su mayoría. Pueden tener náuseas, vómitos, pueden tener distensión abdominal e incluso distensión pélvica si es que involucra un órgano pélvico como lo es el útero. Y también puede tener problemas para canalizar gases, para poder defecar también. Entonces, doctor, dolor en la pelvis o estreñimiento podría ser un indicio de que tengo adherencias. Correctamente. El dolor en la pelvis y estreñimiento, de hecho, son síntomas, si están después de una cirugía, de que las adherencias están presentes. ¿Cuánto tiempo después, doctor? Usualmente las adherencias demoran en producirse, pero se producen en el primer mes. Y a medida de que se da el movimiento intestinal, las adherencias se pueden alargar, así como se puede ver aquí. Entonces, al moverse, eso que estaba unido comienza a estirarse y te dan adherencias que pueden ser adherencias laxas. Adherencias laxas significa que es como una tela
muy delgada que no tiene vasos sanguíneos. Entonces, con cortarlas se soluciona el asunto. Pero también hay adherencias densas, que esas son unas bandas que tienen vasos sanguíneos, se une el intestino al otro intestino, no se ve esta tela que los une, sino que están pegados el uno al otro. Cuando entra el cirujano a separarlo, tiene que ir disecando poco a poco. En la cirugía para liberar adherencias también se producen microlesiones a nivel de la serosa del intestino que puede generar más adherencias en un futuro. Sí, es un tema complicado porque la misma cirugía... Es recurrente. Ahora, doctor, por ejemplo, una operación como extraer quistes o miomas uterinos, ¿es frecuente que después se formen adherencias? Correcto. Extraer un quiste implica que uno tiene que hacer una sección en el ovario. Tomar la cápsula del quiste, extraerla y luego cauterizar el lecho, ¿verdad? Uno utiliza un aparato que le llamamos comúnmente en medicina el Bobby, porque lo inventó este señor, pero él es un cauterio, un electrocauterio que genera electricidad y quema los vasos sanguíneos para que no sangren. Ese es el uso desmedido del cauterio es una de las causas principales de síndromes adherenciales. Entonces, ese ovario que fue quemado, que se produce lesión, el intestino puede entrar en contacto con él y producir una adherencia de este tipo, una adherencia, esta es densa y esta es laxa. ¿Ven la diferencia entre la laxa y la densa? Una la se densa ve más gruesita sí, y la otra más es casi transparente, es casi transparente y esta es más gruesita y tiene vasos sanguíneos. Y no solamente el ovario, las trompas es más común, por eso es muy común en las pacientes de infertilidad. Las pacientes que tienen problemas de fertilidad, que no logran embarazo, usualmente son pacientes, en su gran mayoría, si tiene dolor pélvico, la adherencia, un síndrome adherencial pélvico es uno de los diagnósticos a descartar, ¿verdad? Hay que estudiar ¿Cómo eso. se llega a ese diagnóstico, doctor? ¿Qué exámenes se envían? Por desgracia, las adherencias no se pueden ver por ultrasonido. Eso implica que nosotros tenemos que hacer un second look, lo que llamamos nosotros, que es una laparoscopía, insertando un lente por el ombligo y viendo todos los órganos intraabdominales y los órganos pélvicos. Entonces se ve, el diagnóstico es visual durante una segunda cirugía, pero es un diagnóstico que la cirugía se hace en base a los síntomas que tiene la paciente. Si la paciente tiene náuseas, vómitos, distensión abdominal, dolor pélvico, o disquexia, dolor al defecar o problemas para poder defecar, poca canalización de gases intestinales, es una indicación para pensar en síndrome adherencial y si queremos solucionar el problema hay que diagnosticarlo y solucionarlo en una laparoscopía, que es una segunda mirada, un second look, para poder diagnosticarlo y tratarlo de una vez. Entonces, doctor, a mayor cantidad de cirugías, mayor riesgo de que aparezcan adherencias. Así es, porque hay más microlesiones en la serosa de los órganos pélvicos, de los órganos intraabdominales, de las vísceras, de la pared del peritoneal interna de la pelvis. Ahora, doctor, ¿qué tipo de operaciones son las que propician además de las ginecológicas, por ejemplo, apendicitis o qué tipo más de operaciones? Las cirugías por laparotomía, que son cirugías abiertas, que todavía se hacen... Los que quedamos con la cicatriz grande, Exacto, que quedan con la cicatriz grande. Más fácil, así. Es más fácil. Y esas que no son a través de un lente por el ombligo, esas son las que más tienen propensión a dejar adherencias. Las cirugías laparoscópicas sí pueden dejar adherencias, dependiendo de lo que se hizo a nivel intraabdominal. Pero como no se tocó realmente la pared interna de la región abdominal, no es muy poco común adherencias hacia la pared. Entonces ahí se descartan ese tipo de problemas al hacer una laparoscopía. Pero cualquier cirugía intraabdominal, ya sea una vesícula, una vesícula o quitar una vesícula o quitar un apéndice o cualquier tipo de cirugía intraabdominal o pélvica, como es una miomectomía, que es quitar fibromas en el útero, quitar quistes en los ovarios, e incluso hay cirugías que se hacen para poder retirar las trompas, porque las trompas, al dañarse las trompas uterinas, las trompas de falopio, se acumula líquido y se daña la parte interior de la trompa. Entonces muchas veces produce esa distensión
de la trompa con ese líquido, eso se llama hidrosalpinx. Y eso produce mucho dolor en las pacientes y muchas veces tenemos que entrar por la laparoscopía a quitar la trompa. Por desgracia, en las trompas la solución es la gran mayoría de las veces retirarla. Solo adherencias laxas, digamos que la trompa tenga este tipo de adherencias Las más que se puedan, delgaditas, que son las más delgaditas, se podrían cortar y dejar el órgano de la trompa normal. Porque en la trompa ocurre algo muy característico, que es si la trompa tiene un daño externo o interno, la trompa puede generar un embarazo ectópico tubario. Entonces tenemos que evitar que se den ese tipo de situaciones. Entonces muchas veces es mejor retirar la trompa y pasar la paciente a un especialista en fertilización in vitro a dejar un órgano que lo que le va a traer es problema a la paciente. Ahora, doctor, para reducir el riesgo de que se formen adherencias, ¿antes o durante la operación hay algo que se pueda hacer? Sí, es durante la operación. Ya después de la operación no hay mucho que hacer. Durante la cirugía se puede tratar de utilizar la laparoscopía, que es un instrumento muy importante. Ya cuando se generan las adherencias, muchas veces tenemos que hacer una laparotomía, que es una cirugía abierta, para poder liberar bien las adherencias, porque las adherencias son muy densas, no son tan fáciles de liberar. Pero con solo la elección de la laparoscopía, que es la cirugía del lente. Esa es la que se hace por el ombligo, ¿verdad, doctor? Exactamente, Verónica, es la que se hace por el ombligo. Con solo eso nosotros disminuimos un 50% la generación de adherencias. Otra cosa muy importante es disminuir el uso del cauterio. A veces los cirujanos, está sangrando, quemamos, está sangrando, quemamos. A veces ya todo queda en manos del médico, pero a veces exageramos el uso del cauterio, eso puede generar adherencias. También el esperar que la cirugía toma mucho tiempo y sacamos dejamos que el intestino se seque. Eso puede producir desecación de la víscera y puede producir adherencia de la víscera a la pared peritoneal, ¿verdad? Y evitar todos estos y la utilización de unos productos como son los geles y las membranas. Hay unas membranas especiales que se pueden colocar en las partes donde uno hizo la cirugía. Por ejemplo, si se le hace una cirugía de ovario, podemos agarrar este ovario y colocarle una membrana que se llama Intercit, es el nombre comercial, que es una membrana de metilcelulosa que evita que el intestino cuando pase se quede adherido al área que fue lesionada y evita que se dé la cascada, que es la inflamación, el exudado, la fibrina y que se genere entonces la adherencia. Ahora, doctor, una cirugía, por ejemplo, como la cesárea, o una donde no podemos optar por una laparoscopía, ¿qué podríamos hacer para evitar las consecuencias de la formación de adherencias? Bueno, en la cesárea, qué bueno que lo tocaste, la cesárea es una cirugía que es muy abajo, es como dos traveses de dedos, significa 2 centímetros a nivel del pubis, por arriba del pubis. Y ahí no hay tantos órganos que puedan generar adherencia, entonces es muy poco común las adherencias en las cesáreas. Se pueden dar, pero es muy poco común, porque lo que hay ahí básicamente es la vejiga y el útero. No encontramos básicamente intestinos en el área, casi no están expuestos, ¿verdad? Pero durante ese procedimiento estamos en manos del cirujano, la expertise del cirujano es muy importante. Hay otras técnicas, si no se cuenta con estos productos de barrera, se puede utilizar unos productos, se puede colocar un líquido que hace o aumenta la peristalsis intestinal. Entonces al moverse mucho el intestino, se evita que el intestino se quede mucho tiempo en el área que fue operada y se dé la adherencia. Entonces todo eso quedamos en manos del cirujano realmente. El expertise. El expertise del cirujano. Ahora, ¿qué tan frecuente es que haya infertilidad o que no se pueda embarazar la mujer a raíz de las adherencias, doctor? Sí, es realmente muy frecuente, sobre todo en las adherencias que involucran las trompas de falopio. Si las adherencias involucran las trompas de falopio, la gran mayoría del tratamiento se enfoca en retirar